cámara para que la señal que yo emite y la señal que ustedes reciban sea de la mejor calidad y mantengamos apagado el micrófono hasta el momento en que veamos por pertinente participar, indagar, preguntar, es decir, construir conocimiento. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Hemos hecho la primera parte de la matriz, hemos efectuado la identificación de controles y para más que todo de riesgos, y ahora justamente vamos a elaborar la matriz de planificación. Una vez efectuada la identificación de controles y problemas de la operación sustantiva, se debe efectuar el llenado de la matriz de planificación, cuya estructura es la siguiente. Tengo los objetivos de la actividad operativa, tengo el problema identificado, tengo los riesgos o efectos, tengo la probabilidad del riesgo, tengo el impacto del riesgo, tengo la valoración del riesgo, tengo la focalización y tengo los indicadores de medición validados. El objetivo de la actividad operativa. Se debe identificar la actividad en el programa operativo anual o planificación estratégica institucional y verificar que se trata de un proceso, programa o proyecto mencionado. Generalmente las auditorías operacionales deberíamos hacerlo sobre operaciones sustantivas, ese debería ser la prioridad. Sin embargo, también alguna vez podríamos justamente efectuar una auditoría operacional a algún tema administrativo. Podríamos hacerlo. No olvidemos que cuando vemos lo que les dije, ¿no? En la auditoría operacional siempre se maneja cuatro ámbitos y cuatro dimensiones. Mis ámbitos son insumo, proceso, producto y resultado. Y mis dimensiones son eficacia, efectividad, eficiencia y economía. Cuando yo manejo las cuatro dimensiones, de por sí manejo los temas administrativos. Porque no se olviden que los temas administrativos coadyuvan a la realización de los procesos sustantivos. Esa es la lógica. Y esa lógica funciona, ¿no? Porque justamente para hacer un proceso sustantivo yo tengo que identificar los insumos y los insumos pueden ser recursos materiales, financieros, logísticos, humanos, etcétera. ¿Ya? Entonces, sí o sí lo veo. Sin embargo, se puede efectuar algún tipo de auditoría operativa. En el sector público no nos han prohibido. ¿Mm? Nos han prohibido. Simplemente son procesos sustantivos. En el sector privado no hay ningún problema. Podemos efectuar la auditoría operacional a cualquier proceso que nosotros veamos por conveniente. El problema identificado. Registra el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, objetivos determinados y verificados en el cuadro anterior. Es lo que justamente hemos identificado. Riesgos efectos. Lo que podría pasar si el problema identificado se materializa o en su caso, lo que pasó cuando se materializó el evento identificado. La diferencia entre riesgo y efecto es riesgo es probabilidad. Efecto ya pasado. Riesgo es puede pasar, efecto es ya pasado. Esa es la diferencia. No así sencillito. Probabilidad del riesgo. Las estimaciones de que el riesgo pueda materializarse, el cual debería ser realizado de manera conjunta con el dueño del proceso y en base a nuestro conocimiento del proceso, programa o proyecto. Aquí no cambia lo que hemos visto en la matriz de confiabilidad, ¿no? El tema de la matriz, el tema de la probabilidad del riesgo tenemos que justamente tratar de volverlo lo menos subjetivo posible. Y para eso justamente está el tema de trabajar con el dueño del proceso, ¿no? Lo he dicho, siempre sería bueno trabajar y les recomendé, ¿no? Siempre cuidándonos de que no nos quieran engañar, ¿no? A veces justamente para tratar de subvaluar sus riesgos, pueden justamente ellos decir, no, pero ahí está justamente nuestro conocimiento del proceso, del programa o del proyecto. El impacto del riesgo. Las estimaciones de cuánto va a afectar a la entidad si el riesgo se materializa, el cual debería ser realizado de manera conjunta con el dueño del proceso y en base a nuestro conocimiento del proceso, programa o proyecto. Lo mismo, ¿no? El tema del impacto eh, es justamente el momento en que
Tenemos que trabajar con los dueños del proceso para saber el impacto. Aquí en la auditoría operacional es un poco diferente que el tema de confiabilidad financiera. En confiabilidad financiera generalmente no tengo mucho problema porque manejamos dinero, estamos dando nuestro pronunciamiento, nuestra opinión sobre saldos. Aquí estamos dando sobre indicadores. Entonces, ese tema del impacto tiene que ser en base a nuestro conocimiento, ¿no? No puedo cuantificar cuántos bolivianos a veces, ¿no? Tenía que construir 3 puentes, he construido 2. ¿Tengo riesgo? ¿Cuál es el impacto de no construir un puente? Eh, Estoy brindando un servicio X al stakeholder, a nuestros clientes. No lo estoy haciendo con la calidad suficiente. ¿Cuál es su impacto? Es un poco sui generis, ¿no? No es como en Confía yo tengo la ayuda de los bolivianos, ¿no? Tengo la ayuda. Entonces ahí va a valer mucho justamente nuestra experiencia, nuestro criterio profesional para tratar de ser lo más objetivos en cuanto al impacto. La valoración del riesgo registra la calificación del riesgo en base a la combinación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto. El valor del riesgo es probabilidad por impacto. Focalización. Registra los principales procedimientos que serán ejecutados para el cumplimiento del objetivo del examen. Aquí igual es dependiendo del riesgo. Les pongo el ejemplo que estábamos viendo, puentes. Tenía que construir 3 puentes. He construido 2. Yo tengo que validar primero el tema de los 3, el que era la meta. ¿Cómo han construido su meta? Para la construcción de la meta yo tengo que definir si justamente se basa en un criterio, en una norma o en algo predefinido, un criterio, un estándar. Primero. Segundo, línea base o desempeño histórico. Tercero, benchmarking. Y cuarto, un informe técnico. Pero tiene que tener fundamento la meta. ¿De dónde me han sacado la meta? No puedo decir, no puedo entrar donde ustedes y decir, este año como auditoría interna vamos a hacer 20 auditorías. No puedo. ¿Por qué 20? ¿Por qué no 19? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 30? Tengo que tener un respaldo para decir 20, ¿no? Eso tenemos que analizarlo bien. Y la ejecución, ahí está el tema del riesgo, ¿ya? Esos 2 puentes que se han construido, ¿cómo voy a validar que son 2 puentes? Porque no puedo, no puedo agarrar y ver en el PO o ver en un listado, he construido 2 puentes. Ah, perfecto, son 2 puentes, ya. Bueno, puedo hacerlo, pero tengo que tener mi respaldo. Eso depende del grado de confianza y de riesgo que nosotros tenemos a nivel justamente general de la entidad y a nivel de el proceso o actividad o subactividad o subproceso que estamos viendo a través del indicador. En ese caso del ejemplo, los 2 puentes. Si tengo confianza, mucha confianza, yo puedo justamente validar solamente el listado. Tal vez no tenga tanta confianza, puedo ver el acta de recepción de los puentes. Y si no tengo nada de confianza, por ahí tenga que ir a ver físicamente los puentes. ¿Me entiende? Esa diferenciación nace del grado de confianza que tiene la organización, que tenemos nosotros en la organización. ¿Cuánto grado de confianza nosotros tenemos? Porque eso es auditoría operacional, no simplemente es decir 2 allá, sino tengo que verificar lo que me dicen. ¿Son realmente 2 o no son 2? Y para eso tengo distintos procedimientos. No se olviden que las técnicas de auditoría que hemos dicho, testimoniales, documentales, físicas, analíticas, informáticas, son válidas para cualquier tipo de auditoría. Entonces, ¿cuál voy a aplicar? ¿Cuál voy a aplicar? Indicadores de medición validados. Registra los parámetros establecidos por la entidad o construidos por el auditor.
que permiten determinar la eficacia, eficiencia, economía o efectividad. ¿Cuáles son nuestros indicadores? Veamos el ejemplo práctico que estábamos viendo. Complementaremos la matriz. El objetivo de la actividad operativa. Programa de vacunación del COVID-19. Esa es la actividad que estamos viendo, el programa. El programa identificado, efectividad de las vacunas en la población. Riesgos o efectos. Las vacunas no logren disminuir la morbimortalidad en el porcentaje programado. Probabilidad de riesgo medio, impacto del riesgo alto. ¿No? En este caso, por ejemplo, la probabilidad de riesgo tal vez sea bajo. Yo lo he exagerado un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos que ver efectividad. Porque para mí es muy importante saber si la vacuna ha sido efectiva o no, si realmente le ha dado satisfacción, porque ese era el fin del programa. El impacto del riesgo alto. La valoración del riesgo medio por alto, le he puesto alto. Focalización. Se debe solicitar el estudio al inicio y al final del programa para medir el porcentaje de mortalidad. Indicadores de medición validados. Vamos a crear un indicador de efectividad. Porcentaje de disminución de la morbimortalidad. Entonces vamos a hacer nuestro indicador, justamente porcentaje de disminución de morbimortalidad ejecutado sobre porcentaje de disminución de la morbimortalidad programada. Ya tengo mi primer indicador y para mí el más importante de todo el programa. ¿Ha servido o no ha servido la vacuna? Y ese era mi primer problema, ¿se acuerdan? Pero ya lo estoy traduciendo en un indicador de medición. Ya lo estoy traduciendo en una focalización de auditoría. El objetivo, programa de vacunación del COVID-19, el problema identificado, la vacunación no logre alcanzar a la integridad de la población o demore en los cronogramas programados. Riesgos de efectos, personas fallecidas por falta de una vacunación oportuna. Ese era mi riesgo. Probabilidad del riesgo medio, el impacto del riesgo medio. Mi valoración del riesgo medio. Mi focalización, verificar el tiempo efectivo de vacunación y el número de personas vacunadas. Entonces tengo ahí justamente dos indicadores. Tengo el indicador eficacia, vacunas suministradas, ¿ya? Em, Ese tema era muy importante, ¿no? Eficacia siempre se relaciona al producto. El producto era vacunas. La efectividad era disminución de la morbimortalidad. Entonces aquí va a ser vacunas suministradas sobre vacunas programadas. ¿Se acuerdan que teníamos ese dato, no? ¿Cuántas vacunas deberíamos efectuar? ¿Cuántas las hemos hecho? Y creo un segundo indicador de efectividad. Tiempo ejecutado en la vacunación. ¿Se acuerdan que era 7 meses, si no me equivoco, no? Tiempo programado, mejor dicho, tiempo ejecutado en la vacunación sobre tiempo programado en la vacunación. ¿Por qué le he puesto efectividad? Porque el tema de tiempo en ese momento para el programa de vacunación era era algo muy importante para nosotros, porque a mayor tiempo demoremos, mayor tiempo de riesgo teníamos de fallecer. Entonces era darle satisfacción al stakeholder, tratar de vacunarlo lo más antes posible. El objetivo, programa de vacunación del COVID-19. Problema identificado. Las vacunas no sean proporcionadas a tiempo por el proveedor o en la cantidad establecida para abastecer el proceso de vacunación. Eh, Mi riesgo o efecto, personas fallecidas por falta de una vacunación oportuna. La probabilidad del riesgo medio, el impacto del riesgo medio. La focalización, verificar el tiempo de adquisición de las vacunas, el cronograma y la cantidad adquirida. No se olviden que para poder vacunar, yo necesito principalmente las vacunas, ¿no? Sin las vacunas no puedo hacer nada.
Entonces, mi focalización, verificar el tiempo de adquisición de las vacunas, cronograma y la cantidad requerida. Y nace dos indicadores. Tengo mi indicador de eficacia, vacunas adquiridas para vacunación. ¿Se acuerdan que teníamos una cantidad que teníamos que adquirir, no? Entonces mi fórmula va a ser vacunas adquiridas sobre vacunas programadas. Ya tengo mi indicador de eficacia. Y también necesitaba el tiempo ejecutado en la adquisición, ¿no? Porque debería cumplir los plazos. ¿Se acuerdan que teníamos plazos, no ve? No me acuerdo bien ahorita los meses, pero teníamos que comprar, no sé, en abril, en mayo, en junio, ya teníamos que adquirir las vacunas. Entonces el tiempo era algo muy importante. Entonces lo estoy poniendo como eficacia. Tiempo ejecutado en la adquisición de vacunas sobre tiempo programado en la adquisición de vacunas. Alguien me dirá, ¿por qué en el anterior hemos puesto efectividad al tiempo y ahora eficacia? En el anterior le hemos puesto efectividad porque ese tiempo va relacionado directo al stakeholder, a la satisfacción. En cambio, la adquisición de insumos no, es para nosotros. ¿No ve? Entonces, esa es la diferencia justamente en el tema de tiempo que estoy utilizando. Cuando el tiempo es dirigido al stakeholder, es efectividad. Cuando el tiempo es dirigido a nuestros procesos internos, es eficacia. Objetivos de la actividad operativa. Problema identificado. Las vacunas sean adquiridas en un costo superior al planificado. Riesgos o efectos posibles sobre precios en la adquisición de vacunas. Probabilidad del riesgo bajo, pero el impacto podría ser alto. Valoración del riesgo medio. Focalización. Se solicitará cotizaciones de las vacunas a nivel internacional en las fechas de adquisición. Asimismo, se indagará en el Internet. Economía. Costo de las vacunas adquiridas sobre costo programado de las vacunas. ¿Cuánto hemos gastado sobre lo que deberíamos gastar en el S? Y aquí se abre a más indicadores, ¿no? Porque se acuerdan que había cuatro tipos de vacunas, si no me equivoco. En la práctica creo que hemos comprado dos nomás, ¿no ve? La Sputnik y la Sinopharm en esa primera fase. ¿No? Sí me acuerdo bien. Eh, objetivos. Programa de vacunación del COVID-19. Problema identificado. Las vacunas no sean entregadas en el tiempo ni en la cantidad programada. Riesgo de efecto, personas fallecidas por falta de una vacunación oportuna. Probabilidad del riesgo medio. El impacto del riesgo medio. Valoración del riesgo medio. Se solicitará el cronograma de entregas a los gobiernos departamentales y municipales y las actas de entrega. Indicadores de medición validados. Eficacia. Tiempo entregado, tiempo ejecutado en la entrega de vacunas. Sobre tiempo programado en la entrega de vacunas. ¿En cuánto tiempo tenía que entregar el gobierno nacional a los gobiernos departamentales y municipales las vacunas? Y eficacia, la cantidad. Cantidad entregada de vacunas sobre cantidad programada para su entrega de vacunas. Cantidad y tiempo. Objetivos, actividad operativa. Programa de vacunación del COVID-19. Vacunas que por su naturaleza no hayan sido utilizadas después de su descongelamiento. Riesgo o efecto, uso inadecuado de las vacunas. Probabilidad del riesgo medio, el impacto del riesgo medio. La valoración del riesgo medio. Focalización. Se solicitará informe sobre vacunas no utilizadas por falta de uso oportuno. Tengo mi indicador de eficiencia. Vacunas no utilizadas oportunamente sobre vacunas suministradas. Y eso va a ser sobre vacunas programadas para no ser utilizadas sobre el total de vacunas programadas para suministro. La eficiencia
es el único indicador que tiene dos variables. Si se dan cuenta en las otras, siempre es una sola variable. Tiempo sobre tiempo, cantidad sobre cantidad, número sobre número, vacunas sobre vacunas, puentes sobre puentes, etc. En cambio, en el tema de eficiencia, siempre va a ser un insumo sobre el producto. Arriba el ejecutado y abajo el programado. Por eso las vacunas son un insumo. Vacunas no utilizadas sobre vacunas suministradas, ejecutadas. Y va a haber un subindicador dividido entre vacunas programadas para no usarlas sobre vacunas que deberíamos suministrar programadas. Siempre son dos y siempre es insumo sobre producto, ejecutado sobre programado. Objetivos de la actividad operativa. Programa de vacunación del COVID-19. Problema identificado. El uso de centros de vacunación y puestos móviles no se haya realizado en la cantidad programada. Riesgo-efecto, personas fallecidas por falta de una vacunación oportuna. Probabilidad del riesgo medio, el impacto del riesgo medio, la valoración del riesgo medio. Focalización. Se solicitará informes sobre la programación de centros de vacunación y puestos móviles y los realmente utilizados. Mi indicador de eficacia. Cantidad de centros de vacunación o puestos móviles utilizados sobre cantidad programada de centros de vacunación o puestos móviles. El tema de los puestos de vacunación o centros de vacunación era bien importante, ¿no? Como les decía, no hubiera sido muy lindo de que haya un montón, ¿no? Para que podamos justamente no haber tenido esa sensación de todos mirarnos, ¿no? Pero bueno. Y tengo el de eficiencia, cantidad de centros de vacunación o puestos móviles utilizados sobre vacunas suministradas. Eso es, siempre es insumo sobre producto ejecutado. Y eso va a ser sobre cantidad de centros de vacunación programados sobre vacunas programadas. Siempre son dos, siempre son dos variables, ¿no? Programa de vacunación, programa de vacunación del COVID-19. Retraso en la aplicación de la segunda dosis. Riesgo-efecto. Falta de efectividad de la vacuna suministrada. Probabilidad de riesgo medio. Impacto del riesgo bajo. Valoración del riesgo medio. Focalización. Se sacará reportes del sistema mediante el cual se calcule el tiempo que transcurrió entre una vacuna u otra. Eficacia. Estoy creando un indicador de eficacia. Tiempo transcurrido entre la primera y segunda vacuna real sobre tiempo transcurrido entre la primera y segunda vacuna programada. ¿Se acuerdan que eran 21 días, si no me equivoco, ¿no? Una había que había 23. Estoy midiendo el tiempo. Eficacia. Hemos sido eficaces en dar justamente la segunda vacuna en el tiempo. Programa de vacunación COVID-19. No se cuenta, programa identificado. No se cuente con los equipos necesarios para mantener en frío las vacunas adquiridas. Riesgo-efecto, vacunas inutilizadas por falta de cadena de frío. Probabilidad de riesgo medio, el impacto del riesgo alto. La valoración del riesgo alto. Focalización. Se solicitará la cantidad de equipos para cadena de frío utilizadas, las adquiridas y el costo de cada una de ellas.
Entonces tengo tres indicadores. Eficacia, o cuatro. Cantidad de equipos de cadena de frío utilizadas sobre cantidad de equipos de cadena de frío programadas. ¿Cuántos hemos utilizado? ¿Cuántos hemos programado? Eficacia. Cantidad de equipos de cadena de frío adquiridas sobre cantidad de equipos de cadena de frío programadas para adquisición. Estoy viendo las existentes y estoy viendo la compra. Eficacia. Tiempo ejecutado en la adquisición de equipos de cadena de frío sobre tiempo programado en la adquisición de equipos de cadena de frío. Y finalmente, economía. Costo de los equipos de cadena de frío sobre costo programado de los equipos de cadena de frío. Cuatro indicadores. Programa de vacunación del COVID-19. No se ha capacitado a la integridad del personal. Riesgo efecto, vacunación no efectiva por errores del personal encargado del mismo. Probabilidad de riesgo medio, el impacto del riesgo medio, la valoración del riesgo medio. Focalización. Se solicitará informes de capacitación ejecutados y el plan de capacitación. Indicador de medición validado. Eficacia, cantidad de funcionarios capacitados sobre cantidad de funcionarios programados para capacitación. Estoy viendo cuántos realmente se han capacitado. ¿Se acuerdan que había un punto importante donde decía que justamente uno de los aspectos que había que valorar era que todos sean capacitados para este tema de la vacunación, ¿no? En sus diferentes áreas. Entonces estaban, ¿no? Objetivos de la actividad operativa. Programa de vacunación del COVID-19. Problema identificado. No se haya cumplido con el plazo establecido para efectuar y concluir el censo. Riesgo o efecto. Falta de información oportuna para una adecuada planificación. Probabilidad del riesgo baja. Impacto del riesgo medio. Valoración del riesgo medio. Focalización. Se solicitarán informes sobre el cumplimiento de los plazos establecidos para efectuar el censo de la población objetivo de la vacunación. Eficacia, tiempo ejecutado en la realización del censo, sobre tiempo programado en la realización del censo. ¿Hemos cumplido los plazos o no? Objetivo, programa de vacunación del COVID-19. Problema identificado. Demora en la conclusión del sistema informático, fallas en el periodo de implementación. Riesgos o efectos. Falta de un sistema informático que permita contar con información oportuna para la toma de decisiones. Probabilidad de riesgo baja, el impacto del riesgo medio. Valoración del riesgo medio. Se solicitará informes sobre el desarrollo e implementación del sistema informático. Eficacia, tiempo ejecutado en el desarrollo e implementación del sistema, sobre tiempo programado en el desarrollo e implementación del sistema. ¿Cuánto tiempo hemos demorado en implementar el sistema para el control del COVID? Y eficacia, números reales de fallas del sistema sobre número programado de fallas del sistema. Estoy teniendo dos indicadores. Programa de vacunación del COVID-19. Problema identificado. Insuficiencia en la cantidad de recursos humanos y uso ineficiente de los mismos. Riesgo de efecto, personas fallecidas por falta de una vacunación oportuna. Probabilidad del riesgo medio, el impacto del riesgo alto. La valoración del riesgo alto. Focalización. Se solicitará informes sobre la contratación del personal y de las actividades realizadas por los mismos. Indicadores de medición validados. Eficacia. Cantidad de personal contratado incorporado al programa
sobre cantidad de personal programado para contratación. Y ahí podemos dividir, ¿no? Puede haber médicos, puede haber enfermeros, policías, no sé, todo lo que justamente se ha visto en el programa. Y eficiencia, cantidad de personal utilizados en el programa sobre vacunas suministradas, eso es lo real, lo ejecutado, sobre cantidad de personal programado sobre vacunas programadas. Ya les he dicho, en eficiencia siempre dos variables, siempre lo ejecutado sobre lo programado, siempre insumo sobre producto, siempre insumo sobre producto. Por eso es importante dividir nuestro mapita, ¿no? En Por eso es importante dividir nuestro mapita justamente en insumo, proceso, producto, resultado. En base a la focalización de la auditoría establecida en la matriz de la planificación de la auditoría operativa, se elaborará el programa de trabajo consignando la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos y técnicas de auditoría. Es conveniente que el programa de trabajo se efectúe en dos sentidos: estableciendo los procedimientos generales etapa por etapa de auditoría y estableciendo los procedimientos específicos por cada uno de los indicadores de desempeño que se utilizarán en la auditoría operacional. Ya, nuevamente, ¿no? Siempre tenemos que buscar cuando se empieza a construir indicadores, van a ver que es fácil, ¿ya? Utilizando justamente eso de insumo, proceso, producto y resultado. En las cuatro dimensiones: eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Es fácil. Pero muchas veces caemos en el juego de querer medir todo, ¿no? Cuando justamente hemos planteado esta forma de construir indicadores, mis auditores de lo que antes no podían justamente construir indicadores, empezaron a construir de todo, ¿ya? Y a veces me presentaban 40, 50 indicadores, pero tenemos que ver lo esencial, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo no he puesto aquí en la matriz el tema, por ejemplo, de barbijos, no he puesto el tema de alcohol, no he puesto el tema de algodón. He tratado de focalizar mis procedimientos en los aspectos más importantes, más significativos y críticos que se tengan. No he hecho todo, porque podía crear muchos más indicadores. He tratado justamente de ver lo más importante. Ojo, puede ser que ustedes, por ejemplo, el sistema no lo vean importante. Perfecto. O puede ser que la capacitación no la vean importante, pero siempre lo más importante tiene que estar. En este caso del ejemplo, el tema de vacunas, el tema de cadenas de frío, el tema de personal y el tema de centros de vacuna. Creo que me parece que han sido los más importantes, porque sin eso no vacuno. No tendría muchas dificultades justamente para poder hacer que las personas accedan a una vacuna. Sería muy difícil. Entonces vean ustedes. Pero se han dado cuenta que es fácil. ¿Cuántos indicadores tengo aquí? No sé. Ujú. La verdad no he contado. Pero debe ser unos 15 yo creo, o 16. Multipliquen por el tema justamente de los procesos que hemos hecho, ¿no? Primero personal médico, luego personal mayor a, mejor dicho, con enfermedad base, los mayores a 60, los de entre 50 y 60, etcétera, ¿no? Multipliquen tal vez por el tipo de vacuna, si voy a querer hacerlo así, o sea, por ciudad, puedo tener un montón de información. La auditoría operacional no es difícil, simplemente es un poco de ingenio para justamente crear lo que les digo, el criterio. Porque ese es mi criterio, el indicador de medición es mi criterio. Y lo que les digo, siempre partan por lo que yo quiero medir. Nunca pongan primero su fórmula.
La fórmula es sencilla. Si no partan, ¿por qué o qué aspecto es importante de medir? Esa es la idea. Partan por ese aspecto. ¿Qué es importante medir? ¿Ya? Preguntas, estimados colegas. ¿Qué preguntas tienen sobre la matriz de auditoría operacional? ¿Se entendió? Sí, sí, licenciado, se entendió. Perfecto. Hagan las auditorías operacionales, es muy bonito. A mí me desestresa el tema de la auditoría operacional, ¿no? ¿Por qué? Porque creas, ves, y las oportunidades de mejora también son bien diferentes. No se olviden que en una auditoría operacional yo no puedo dar oportunidades de mejora que no sean para mejorar justamente el tema de, que no sean para mejorar el tema de la eficacia, eficiencia y economía y efectividad. No puedo dar justamente eh, esa situación, ¿no? No puedo hacerlo. Si yo tengo que dar oportunidades de mejora relativas a mejorar la eficacia, eficiencia, economía y efectividad. En muchos informes de auditoría, yo veo que ponen de todo como si fuera una auditoría de Confia. Y no es una auditoría de Confia, no es una auditoría de cumplimiento, es una auditoría operacional. Y la auditoría operacional mejora justamente esa situación, mejora esa situación. Perfecto. Permítanme un rato. Entremos a nuestra última matriz, ¿no? La matriz de auditoría de cumplimiento. A ver, la auditoría de cumplimiento es la auditoría que más modificaciones ha tenido en el transcurso del tiempo, ¿no? Es la que más ha cambiado en el transcurso del tiempo. Si yo hago una rememoranza justamente sobre el tema de la auditoría de cumplimiento, antes se llamaba auditoría especial y antes nos gustaba justamente efectuar ese tema de auditoría especial. ¿Por qué? Porque simplemente copiábamos la norma y decíamos se cumple, no se cumple, se cumple, no se cumple. Y dábamos nuestra oportunidad de mejora diciendo justamente la entidad no cumplió estos aspectos, a futuro cumple. Era muy plana, muy sencilla, muy básica nuestra auditoría, pero nos gustaba hacer eso. No teníamos que pensar mucho, no teníamos que analizar mucho, simplemente hay o no hay. Esa era la auditoría. ¿Ya? La Contraloría ha ido justamente cambiando en el transcurso del tiempo varios elementos sobre la auditoría de cumplimiento. ¿Ya? Hasta llegar justamente a la actual norma que se encuentra vigente, que ha sido producto justamente de la emisión de la sentencia 066/2023, que ha prohibido el tema de la elaboración de los informes de costo-beneficio para acceder a la recuperación de del daño económico, ¿no? Que no sea significativo. Entonces, ha habido esa situación y ha cambiado, ¿no? La última norma. Eh, no estoy de acuerdo con muchas situaciones, con algunas sí. Creo que la Contraloría ha tratado justamente de mejorar, pero a veces no se explica muy bien la misma Contraloría, ¿no? Me parecen algunos aspectos que han mejorado mucho porque al final toda auditoría tiene una oportunidad de mejora y tiene que tener oportunidades de mejora, ¿no? Em,
¿Por qué? Porque al final, si encontramos un aspecto que justamente amerita un mejor control por parte de la organización, tenemos que crear ese control, tenemos que ayudar a la organización. Nosotros somos la tercera línea de defensa como auditoría interna y, ¿por qué no decirlo también como auditoría externa? Entonces estamos ahí para mejorar los controles y que la entidad cada vez sea mejor. Ahí viene nuestra misión, ¿no? Proteger y mejorar el valor de la organización. Yo le soy sincero con el tema de auditoría de cumplimiento, es la auditoría que menos me gusta. No es la que menos me gusta a mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la norma, les hago una pregunta. ¿Por qué creamos norma? ¿Por qué tenemos normas? ¿Cuál es el objetivo de tener una norma? Un ordenamiento jurídico, una ley. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Yo hice la misma pregunta a los abogados porque soy parte justamente del plantel docente de la IGPP para dar el tema del diplomado de auditoría legal. Y les pregunté a nuestros queridos legales, ¿no? ¿Para qué es la norma? Lo que les estoy preguntando a ustedes. E igualitos se quedaron callados. ¿Ya? La norma se crea para ayudar a cumplir objetivos. La norma no es un fin por sí mismo, sino es un medio para buscar un fin. ¿Ya? ¿Cuál es el fin? El fin es el cumplimiento de objetivos. Ese es el fin. Ese es lo que nosotros como organización queremos, ¿no? Queremos construir puentes, queremos que los recursos se utilicen adecuadamente, queremos varias cosas. Y para eso sirve la norma, para ayudarnos a cumplir objetivos. Entonces, tenemos que estar conscientes que la norma, que la norma es un medio, no es el fin. ¿Ya? Por eso no me gusta mucho hacer auditorías de cumplimiento, ¿ya? Pero tengan en cuenta eso. La norma no está escrita en piedra. La norma no es algo que va a prevalecer. Imagínense la norma que estaba vigente hace años, pónganse la prohibición de tabaco y alcohol. Antes estaba prohibido, ahora es normal. Las normas han ido evolucionando conforme el ser humano ha ido evolucionando. Entonces cambia. La norma no es algo escrito en piedra y a veces los auditores pensamos que la norma es escrita en piedra, que nadie puede mover. Nosotros hemos hecho cambiar normas, hasta leyes, hasta leyes hemos hecho cambiar a través de recomendaciones de auditoría, porque no eran las adecuadas. Y como les digo, y con todo el respeto, muchas veces somos caballitos cacheros nada más, ¿no? Lo que la norma dice, perfecto. No, nosotros estamos ahí para justamente ver la razonabilidad de la norma, ver si se puede cumplir, ver si está bien. Porque lo hace el ser humano se puede equivocar. Sí, claro que sí, se puede equivocar, porque todos nos equivocamos, ¿no? Nadie es perfecto. Ya, entonces esa primera aproximación sobre las auditorías de cumplimiento. El tema de la eh, realidad actual de la auditoría de cumplimiento para mí es sencillo, ¿ya? Como les digo, no estoy muy de acuerdo en algunos aspectos, pero lo vamos a analizar. Yo tengo dos
tipos de auditoría de cumplimiento. Una auditoría de cumplimiento sin responsabilidad y otra auditoría de cumplimiento con responsabilidad. ¿Ya? La auditoría de cumplimiento sin responsabilidad es cuando abrimos como antes nuestras auditorías, ¿no? Cuando queremos ver hartas cosas y no sabemos cuál es el riesgo, porque es la verdad, ¿no? Ejemplo, estas últimas auditorías que nos ha señalado por norma la Contraloría, ¿no? La auditoría de cumplimiento al sistema de presupuesto, por ejemplo, o la auditoría de cumplimiento a la doble percepción, liquidación de planillas salariales. Entonces, ese tipo de auditorías, por ejemplo, al empezar, está sin responsabilidad, porque mi grado de riesgo no lo tengo definido, porque estamos hablando, ¿no? Para una matriz de planificación, yo tengo que ver riesgos. Entonces, en una auditoría de cumplimiento al sistema de presupuesto, ¿qué riesgos tengo? No lo sé todavía. Tengo que hacer lo que siempre hacemos, conocer y comprender. Y dentro de comprender está evaluar el control interno general y evaluar los riesgos y controles que tiene. Evaluar el control interno por componente. Más los riesgos que tenga justamente ese tipo de auditoría. ¿Me entienden? En cambio, cuando yo estoy frente a una auditoría con responsabilidad, no necesito evaluar el riesgo. ¿Por qué no necesito evaluar el riesgo? ¿Por qué no necesito evaluar control interno? Porque mi riesgo ya está focalizado. Ya tengo el tema del riesgo focalizado. Si estoy viendo un daño civil, el riesgo es el daño civil. Si estoy viendo una, un delito, mi riesgo es el delito. Si estoy viendo un incumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo, mi riesgo es ese. Y mi riesgo ya se vuelve casi en efecto, porque sabemos, estamos abriendo esa auditoría o estamos abriendo ese caso para determinar la responsabilidad. Yo ya sé como auditor que voy a ir con la responsabilidad. Voy a ir con una responsabilidad administrativa, voy a ir con una responsabilidad civil o voy a ir con una responsabilidad penal. Voy a ir con alguna de esas. ¿O no? Voy a ir con una de esas. Pero ya sé el riesgo. No tengo que inventarme el riesgo. Ya lo sé. En cambio, en otra auditoría, no sé todavía. En planillas me pueden decir, han incumplido perfiles, no han hecho DJBR, no han hecho la declaración jurada de compatibilidad, no sé, no han hecho la declaración de doble percepción de haberes, ya. Pero eso lo voy a ver en la auditoría, porque tengo un mundo, tengo gestión de talento humano y voy a ver cuáles son los riesgos, pero no lo tengo así focalizado. En cambio, en el otro ya lo tengo focalizado y mi meta es ir a determinar la responsabilidad. En el otro todavía no. Por ahí en la auditoría surja y tenga que determinar responsabilidad, pero todavía no sé. ¿Me entienden? Hay esa diferenciación entre una auditoría de cumplimiento con responsabilidad y una auditoría de cumplimiento sin responsabilidad. ¿Por qué entro justamente a analizar ese aspecto? Porque en la nueva norma que ha salido, mm, se tienen los siguientes componentes. Yo tengo planificación, tengo supervisión, tengo evidencia, tengo comunicación de resultados y tengo proceso de aclaración. Pero me falta una, control interno. Porque en las demás, en toditas las normas de auditoría, yo tengo los cinco componentes. Tengo planificación, tengo supervisión, tengo evidencia, tengo control interno y tengo comunicación de resultados. En toditas las auditorías. En toditas las normas, sea auditoría de confiabilidad o auditoría financiera, auditoría TIA, auditoría de proyectos, ambiental, etcétera, tengo los cinco. Operativa, tengo los cinco.
¿Por qué? Porque no puedo hacer una auditoría sin control interno. Es como volver atrás, y eso no volver atrás. Antes no hacíamos tanta evaluación de control interno riesgos porque nos hemos acostumbrado al tipo de auditoría en la cual simplemente revisamos comprobantes o revisamos folders. Y la auditoría no funciona así. Ya no funciona así. Y nunca debería haber funcionado así. Yo para poder hacer una auditoría necesito evaluar riesgos y controles. Eso necesito. Si no, no puedo. Entonces, eh, y eso me habla la NIA, me habla cualquier tipo de norma. La NIA, no se olviden que son nuestras normas madre como auditor. Todos deberíamos justamente, o todos llegamos al tema de las normas internacionales de auditoría. Entonces la pregunta está, si necesito el tema de control interno, ¿por qué la Contraloría no ha puesto control interno? Y en algún curso ha señalado, no necesitan evaluar control interno. Yo estoy muy de acuerdo cuando es con responsabilidad. Cuando es con responsabilidad, no necesito evaluar control interno. ¿Por qué? Porque no necesito identificar riesgos, porque mi riesgo ya está identificado. Porque yo hago todo ese show que hemos hecho de conocer, comprender. Ustedes han visto en los dos tipos de auditoría para evaluar riesgos. Todo eso hacemos para evaluar riesgos y en base a eso focalizar nuestros procedimientos de auditoría. Siempre, si no, no puedo. ¿Cómo voy a saber qué poner en el programa de trabajo si no he evaluado riesgos? Mi programa de trabajo es la respuesta a mis riesgos. En la auditoría de cumplimiento con responsabilidad, no necesito. Era como la auditoría especial que antes hacíamos con responsabilidad. Cuando hacíamos la auditoría especial, yo no evaluaba control interno. ¿Para qué? Yo no evaluaba riesgos. ¿Para qué? Si ya tengo el riesgo, ya sé. Yo tengo que enfocarme a focalizar cómo evidenciar la responsabilidad y listo. No tengo problema. Pero cuando abro una grande, ejemplo, la auditoría de cumplimiento al control de personal, ¿qué voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver? No sé. Es muy diferente a la auditoría de cumplimiento ítems fantasmas en el gobierno municipal de Santa Cruz. Es totalmente diferente. Porque en la otra ya sé que hay ítems fantasmas. Ya sé que hay responsabilidad. Y me voy a ir con un enfoque de responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Analicemos, veamos ese tema. Eh, entonces, yo tengo aquí una discrepancia, ¿no? La matriz de planificación me sirve, sí, y me sirve mucho, les he dicho, para todo tipo de auditoría. La matriz de planificación me sirve para auditoría con responsabilidad y me sirve para auditoría sin responsabilidad. Mi consejo, cuando estén haciendo una auditoría de cumplimiento sin responsabilidad, por lo menos al inicio, evalúen control interno, porque si no, no tenemos forma de focalizar riesgos. No tenemos, y yo lo entiendo. Yo les digo, las normas de auditoría de cumplimiento han sido diseñadas más para responsabilidad. Por eso habla del abogado que tiene, es que a veces había una, justo dado módulo de planificación en un diplomado de auditoría de cumplimiento y les decía, ¿no? La norma dice que en la planificación de una auditoría de cumplimiento pregunte al abogado qué norma voy a utilizar. Y mi supervisora
toda atenta al tema de lo que señala la norma. En la auditoría de cumplimiento del sistema de presupuesto, había ido y le había preguntado al doctor, ¿qué norma voy a utilizar? Y yo le he reñido. ¿Por qué? Porque he dicho, ¿cómo me vas a ir a preguntar qué norma voy a utilizar? Tenemos las normas básicas, tenemos el reglamento específico, tenemos el manual de procedimientos para los tres subsistemas. Listo, no tengo qué otra norma usar, no tengo dónde inventarme. ¿Cuándo lo necesito al abogado? En planificación. Lo necesito cuando hago responsabilidad. Cuando hago responsabilidad lo necesito al abogado desde el relevamiento. Lo necesito desde el relevamiento, planificación, ejecución, comunicación de resultados, totalmente de acuerdo. Pero si hago otro tipo de auditoría, no puedo. No es como en Confi ir a preguntar al abogado, ¿y qué norma voy a utilizar para hacer Confi? No puedo. Nos ubicaremos. Entonces, hay varios aspectos en los cuales esté enfocado totalmente a una con responsabilidad. Mi consejo al final siempre es, deberías y es abrir una auditoría de cumplimiento solo cuando estoy frente a un coactivo. La nota administrativa la puedo hacer desde el relevamiento o desde cualquier tipo de auditoría, responsabilidad administrativa. El informe circunstanciado o responsabilidad penal lo puedo hacer desde el relevamiento o desde cualquier tipo de auditoría. Control interno no necesito hacer una auditoría. Puedo hacerlo desde el relevamiento. No necesito hacer una auditoría. ¿Cuándo necesito hacer una auditoría de cumplimiento coactivo? Es lo único que yo necesito sí o sí hacer una auditoría de cumplimiento, informe preliminar e informe complementario, y si correspondiera, informe ampliatorio. Pero como les digo, la Contraloría ha ido justamente pidiéndonos esos tipos de auditoría por norma, ¿no? Y ojo, por si acaso, ¿no? La auditoría al sistema de presupuesto no dice que sea cumplimiento. La auditoría a la doble percepción no dice que sea cumplimiento. Para mí, presupuestos, aunque no estoy muy de acuerdo, deberíamos hacer una operativa, no cumplimiento. Ya hemos visto todo de presupuestos en Confi. Igual el tema de talento humano, los aspectos más importantes hemos visto en Confi. Pero bueno, ya entremos a la matriz de planificación de auditoría de cumplimiento, con todo ese antecedente. Si tienen alguna duda, por favor, dígame. Entonces, la matriz de planificación. Vamos a recopilar información, como hacemos en toda auditoría. Vamos a definir los objetivos, objeto, alcance y metodología. Vamos a ver el apoyo legal y técnico al requerimiento. Como le digo, ¿cuándo necesito el apoyo legal? Cuando estoy haciendo responsabilidad. No, cuidado que hagan como mi auditora que había ido a pedir, ¿no? Es que la norma dice, piensen un poco, ¿no? El abogado, perdón la palabra, se ha debido reír, ¿no? A ver, auditores tienen que utilizar esta. Diferente es cuando yo voy a ver el tema de tipificación, porque él sí tiene que tipificar. Él tiene que decirnos, apoyarnos y decir, su caso tiene que ir enfocado a una responsabilidad civil, porque justamente esto dice el artículo 77, este es el artículo 31, o penal, porque esto dice el delito, eso es diferente. Pero bueno. Eh, la comprensión de operaciones, actividades y programas tenemos que comprender en la recopilación de información, ojo, hemos conocido. Y luego comprendo, como siempre. Siempre una auditoría es conocer y comprender. Para comprender necesito la trazabilidad, cómo sucede. Necesito la comprensión del ordenamiento jurídico administrativo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una auditoría de cumplimiento. Y una auditoría de cumplimiento, su objetivo justamente es verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. Entonces, ese es mi criterio, ¿no? El ordenamiento jurídico administrativo va a ser mi criterio que yo voy a utilizar para poder hacer la auditoría.
La evaluación de controles y deficiencias, esta partecita, ¿no? Evaluación de controles y deficiencias, la identificación de problemas o factores de riesgo y efectos y la determinación del riesgo. En resumen, controles y riesgo. En una auditoría con responsabilidad no tengo ningún problema, como les he dicho, ¿no? Ya sé el riesgo. No tengo que inventarme, no tengo que pensar mucho, ya tengo definido el riesgo. En una sin responsabilidad, no. Entonces, como le decía a mi supervisora, ¿no? En una auditoría de presupuesto, ¿qué voy a atacar? Voy a atacar formulación, voy a atacar ejecución, voy a atacar seguimiento y evaluación. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde merece que entremos? Y no se olviden que la auditoría de cumplimiento es sin muestreo, ¿no? La auditoría de cumplimiento son estos casos y hacemos estos casos. Luego de todo eso, como en toda auditoría, cuando yo evalúo, cuando yo conozco los controles y riesgos en una sin responsabilidad o cuando yo ya tengo definido el riesgo en con responsabilidad, hacemos nuestra matriz de planificación de auditoría. Igualito que nosotros. Conozco, comprendo, evalúo riesgos y controles, matriz, y yo voy a hacer mi programa de trabajo. Nuevamente focalizado al riesgo. La matriz siempre sirve para focalizar riesgos. Tenemos que focalizar. Y lógicamente vamos a hacer nuestro memorándum de planificación de auditoría. Entonces, vamos a analizar riesgos inherentes de control y detección. Vamos a determinar los riesgos de control relacionados con el objeto de la auditoría. Vamos a determinar la ausencia de controles o deficiencias en los controles existentes. Identificar los riesgos relacionados a los efectos de los mismos, con base en los cuales se enfocará la auditoría de cumplimiento. Eh, Algo paradójico es que en la norma de auditoría de cumplimiento, cuando hablamos de comunicación de resultados, me dice que justamente en una auditoría con responsabilidad o en una auditoría sin responsabilidad, eh, se puede justamente y se debe, mejor dicho, el auditor, si ve por pertinente, tiene que sugerir oportunidades de mejora para mejorar el control existente o para implementar un nuevo control. Eso es lo que me dice la norma. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese aspecto si no tengo justamente un análisis adecuado de riesgos y control? Porque debería tenerlo, ¿ve? Un análisis adecuado de riesgos y control. Ya, vean ustedes ese tema, ya. Soy sincero, yo les soy sincero justamente con lo que la Contraloría saca y la Contraloría ha dicho, no es necesario, ¿no? Y yo les digo, a ver, ¿cómo hago la auditoría si no evalúo riesgos y controles? No puedo, no puedo hacer. No sé, creo que la Contraloría quiere que copiemos la norma y pongamos signo como antes hacíamos. Pero ese tipo de auditorías ya no hay. No sirven, no sirven. Por eso también la Contraloría ha ido cambiando el tema de auditoría de especial por auditoría operacional. Antes del cambio de gobierno 2020-2021, mi PO estaba lleno de auditorías operativas, pura auditorías operativas. Y luego para mí volvimos hacia atrás, ¿no? Volvimos a nuestras auditorías de cumplimiento. Que alguna vez pueden ser necesarias, sí, pero bueno, veamos la matriz de planificación de auditoría. Ya les voy a presentar dos modelos de matriz de planificación de auditoría. ¿Ya? Una
que para mí yo veo más práctico para una de responsabilidad sencilla y otra que es más compleja para ver el tema de las con responsabilidad y sin responsabilidad. ¿Ya? Esa primera matriz es más para con responsabilidad, para ser más prácticos, más rápido. Entonces tengo mi matriz de planificación de la auditoría, tengo los problemas o factores de riesgo que se encontró, el criterio, el ordenamiento jurídico administrativo, los riesgos o efectos que puede suceder o sucedió, y el énfasis o focalización de la auditoría, qué se debe obtener o hacer. Veamos un pequeño ejemplo. Problema o factor de riesgo. No se tiene como práctica exigir la presentación del certificado de años de servicio CAS. Como respaldo al pago de la categoría por años de servicio, pese a estar establecido en el reglamento interno. Criterio. Decreto Supremo número 24067 de 10 de julio de 1995. Mejor si en el criterio colocan algo específico de la organización, ¿no? Una norma específica de la organización. En este caso he colocado norma general para el ejemplo. Artículo 8, acreditación de la antigüedad. Para acreditar el derecho a percibir el bono de antigüedad, será obligatorio la presentación del certificado o calificación de años de servicio prestados otorgados por el Ministerio de Hacienda. Riesgo o efecto que se esté cancelando por concepto de categoría por años de servicio a funcionarios que no les corresponde por años de servicio no calificados. Énfasis de la auditoría: verificar los casos que están siendo beneficiados con el pago del CAS, efectuar la circularización al CAS para determinar años de antigüedad calificados, verificar si el pago está conforme a las respuestas recibidas, ¿no? Siempre tenemos que buscar eh, la mejor técnica de auditoría. Yo ya tengo el riesgo definido, ya sé que podemos estar pagando CAS sin tener respaldo, entonces, ¿cuál es el mejor procedimiento para hacer eso? Circularización, confirmación. Listo, ya nos van a decir cuánto está determinado, cuánto se ha calificado y listo. Luego es comparar. Sencillo, pero ya tengo mi programa de trabajo, ¿no? Sencillito, rapidito. Yo tengo que evidenciar la responsabilidad. Otro ejemplo, problema factores de riesgo. Se autorizan desembolsos mediante fondos en avance con destino a agasajos, alojamiento para el Festival de la Canción, pago de viáticos por asistir a diplomado, compra de deportivos para el personal, impresión de afiches, etc. Recursos solicitados por el jefe de turismo, delegado territorial de autonomías, jefe de fortalecimiento y secretario departamental, y es financiado con recursos de transferencias TGN, IDH y recursos específicos. Criterio: la ley financiera, decreto supremo, número 21364 de 20 de agosto de 1986, señala. Artículo 25. Serán considerados como uso indebido de fondos y, por lo tanto, no reconocidos como obligaciones del Estado los pagos a clínicas y médicos particulares, atenciones odontológicas, obsequios, premios, gastos de prensa por salutaciones, homenajes, padrinazgos, agasajos, festejos, ayudas económicos, subsidios, subvenciones, donaciones de cualquier naturaleza, concesión de préstamos y anticipo de sueldos al personal, gastos extrapresupuestarios y otros utilizados indebidamente, debiendo la Contraloría General de la República proceder a su recuperación por la vía coactiva, de conformidad al artículo 1, inciso A del Decreto Supremo número 20928 de 18 de julio de 1986. Riesgo de efectos. Desembolso de recursos en fines no institucionales
al margen de disposiciones legales y de las competencias de la entidad, causando posible daño económico. Énfasis de la auditoría: verificar los fondos en avance involucrados en el pago de gastos prohibidos, verificar con documentación de respaldo los pagos indebidos, revisando la respectiva documentación contable financiera. Aquí es un enfoque sencillo, ¿no? Porque justamente ya tenemos el riesgo que estamos haciendo gastos indebidos, gastos que no deberían corresponder, y tengo mi énfasis que justamente va a ser revisar. No tengo ningún problema. Ya, si se dan cuenta, esta matriz, este modelito, es muy sencillo. ¿Ya? Mucho más práctico para el tema de responsabilidad cuando estemos frente a una responsabilidad, y nos ayuda un poquito a ver justamente el enfoque de la responsabilidad y ver cuál va a ser nuestro procedimiento más adecuado para evidenciar justamente la responsabilidad. ¿Cómo voy a conseguir evidencia suficiente y competente sobre la responsabilidad? ¿Ya? Sin embargo, hemos dicho que podría haber auditoría sin responsabilidad. Y bueno, también con responsabilidad. Y quiero hacerlo un poco más armado mi matriz. Entonces tengo este modelo, trazabilidad de los hechos o del proceso. En esta columna se debe describir de inicio a fin la relación de los hechos en forma cronológica, identificando los actores, las actuaciones, documentos, pagos, registros contables. Aquí voy a poner mi trazabilidad, punto por punto. Control de alerta. En la relación de los hechos, se debe identificar los controles implementados por la entidad, deficiencias en los mismos, así como la falta de controles e incumplimiento de la normativa. Estos últimos se constituyen en alertas que deben ser consideradas en la auditoría. Criterio. En ese apartado, se debe describir la normativa relacionada con los controles implementados por la entidad y las alertas identificadas por el auditor. Problema. En ese acápite se debe describir el problema o problemas que surgen como resultado del análisis de las alertas y la normativa aplicable a las mismas. Si se dan cuenta, estamos volviendo a la lógica, ¿no? Estoy yendo paso por paso para poder saber dónde está el problema. El riesgo de efecto. Se debe describir el riesgo o el efecto relacionado con el problema identificado. Riesgo cuando no se tiene certeza de los efectos, y efecto cuando se tiene certeza del efecto del problema, ¿no? Ya he dicho, la diferencia entre riesgo y efecto es riesgos que puede pasar y el efecto ya ha pasado. Esa es la diferencia. Focalización de la auditoría. En este apartado se debe detallar los principales procedimientos relacionados con la identificación o visualización del posible hallazgo o hallazgos de auditoría, como por ejemplo cuantificar el posible daño económico al Estado, identificar a los presuntos responsables y el nexo causal para involucrar a los mismos. ¿Ya? Eh, Veamos un pequeño ejemplito de esta matriz. Trazabilidad de los hechos sobre el proceso. 1. Mediante informe número 4/2021 del 17 de enero de 2021, la licenciada Carla Fernández, jefe del almacén Control de Víveres, efectúa el pedido de compra de arroz para el personal del servicio activo y pasivo para el primer y segundo trimestre de la gestión 2021. Control de alerta. No existen controles sobre el proceso de determinación del precio referencial en el marco de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Criterio. El artículo 16 de las normas básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios establece: la unidad solicitante calculará el precio referencial, incluyendo todos los tributos, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que incida en el costo total de los bienes y servicios. Este precio referencial deberá contar con la información respaldatoria correspondiente. Problema: el precio referencial del quintal de arroz no está debidamente respaldado en la solicitud de compra realizada por la jefa del almacén central de víveres en su calidad de unidad solicitante. Riesgo de efecto: la estimación de un precio referencial sin respaldo permite los siguientes escenarios: compras con sobreprecio, compras dirigidas a algún proponente, procesos de contratación declarados desiertos porque los precios son más bajos que los reales. Mi focalización de auditoría: se solicitará a EMAPA y a otras entidades información sobre precios de venta del arroz vigentes en el periodo de adquisición de la dotación 2021 para fines de una evaluación comparativa. No se olviden que para el famoso tema del sobreprecio tenemos que conseguir evidencia del precio en el momento que se ha comprado, ¿no? No ahora, no, sino en el momento en que justamente ha ocurrido la posible compra con sobreprecio. Punto número 2. Verificar la calidad del arroz requerido para efectuar una comparación homogénea del precio adquirido con las cotizaciones recibidas. Punto número 3. Comparar el precio de adquisición con las respuestas recibidas. Y punto 4. Indagar en publicaciones en Internet el precio de compra vigente del arroz en el periodo de la compra efectuada. Ya estamos focalizando la auditoría. Si se dan cuenta, yo priorizo la evaluación de riesgos. No es auditoría de cumplimiento simplemente agarrar y decir hay o no hay. Este proceso de compra, por ejemplo, puede ser parte de una auditoría, no sé, auditoría de cumplimiento a los procesos de licitación pública, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos ese tipo de auditoría, ¿cómo reaccionamos generalmente? Como hacemos en Confia, ¿no ve? Porque no hacemos buena evaluación de riesgos. ¿Qué hacemos en Confia? Copiamos los requisitos de un AMP, por decir, y vemos cumple o no cumple. Eso es lo que hacemos. Pero ¿cuáles son los verdaderos riesgos de un proceso de compra? Sobreprecio, compras dirigidas, eh, compras fraccionadas, sobre, ¿cómo se llama? Sobredimensión en las compras. Puede haber muchos aspectos. El tema de compras, siempre digo, es el aspecto más sensible de las organizaciones. Y en el sector público y privado igual, porque los que compran tienen poder. No tienen poder de elegir justamente cuál va a ser el, el proveedor. Y el proveedor, para poder ganar, a veces hace lo que sea. No les digo con esto que sus auditorías de cumplimiento necesariamente vean sobreprecios, necesariamente vean eso, sino ustedes vean cuál es el riesgo real. ¿Qué se tiene que ver? En una auditoría de cumplimiento no veo todo, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no ve? A ponerle A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Agarro la norma, la vacío en un checklist y coloco mi planilla de atributos y pongo cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Esa es mi auditoría de cumplimiento, la que hacemos. Pero vean más allá, analicen mejor esos aspectos, ¿ya?
tenemos que mejorar mucho nuestras auditorías de cumplimiento. Ejemplo de la matriz de planificación de la auditoría de cumplimiento. Ya he querido hacer un ejemplo sobre con responsabilidad, ¿ya? Porque sin responsabilidad eh, depende mucho de la organización y de la confianza que nosotros tenemos. Por eso no me convence mucho hacer. Porque en el tema de confía, quieranse o no, en tema de confía, veo muchos aspectos de la norma, porque está ahí metida la norma. Ya vean ustedes si conviene realizar el tema de la Contraloría con su famosa auditoría de cumplimiento de planillas y de presupuesto. Al final hemos tenido que hacerlo, ¿no? Hemos tenido que hacerla y bueno, pero no se vean ustedes sus resultados justamente de la auditoría, cómo nos fue. Pero a veces simplemente vemos la norma, por eso digo, el auditor y muchos en la organización simplemente ven si se ha cumplido la norma o no, sin ver el tema de la verdad material, el tema de agarrar y decir realmente este aspecto es importante o no es importante para la organización. No se olviden eso. Veamos el caso real, ¿no? Este va a ser uno con responsabilidad. Mediante correo electrónico institucional, el 16 de junio de 2021, a horas 11:43, Pepito Pérez comunica a Rosita Flores la existencia de una denuncia por posible fraude marcario o delito de propiedad intelectual por la consignataria Toy Juegos con destino a Aduana Interior La Paz. En ese contexto, se solicitó redireccionar dicho tránsito a Canal Rojo. De acuerdo al siguiente formulario de inclusión de eliminación a listas en el módulo de selectividad de importación. Datos a ser llenado por el solicitante, sistemas idunea, régimen aduanero e importación a consumo, solicitud, direccionamiento a Canal Rojo, operador Toy Juegos, riesgo identificado, posible fraude marcario. Tiempo de vigencia del 16 de junio del 2021 al 16 de julio del 2021. El 16 de junio de 2021, Rosita Flores, en el sistema informático Sidunea, en el módulo MOTSEL, direccionó a Canal Rojo o incluyó en la lista de riesgo por el lapso de un mes el consignatario Toy Juegos, por denuncia en la plataforma Sencom, por el riesgo identificado de posible delito de propiedad intelectual. Registro que se encuentra respaldado en el formulario de inclusión, eliminación a lista de riesgo de selectividad, formulario que se encuentra autorizado por Marco Márquez. Sin embargo, Pepito Pérez, mediante correo el 17 de junio de 2021, a horas 12:21, efectuó seguimiento al caso precitado y constató que el medio de transporte con placa número 4103 TGE que transportaba el contenedor alertado pasó por la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado, donde se registró y después de efectuar el pago de la DUI número 2021-201 C16428, el sistema sorteó a Canal Verde y no rojo como se había solicitado. Asimismo, mediante nota REV AB 12 de 19 de junio de 2021, recepcionada el 23 de junio de 2021, dirigida al presidente ejecutivo, Jerry Londres, en el marco de la implementación en Bolivia del Programa Global de Control de Contenedores, CCP, y con relación a la alerta a través de la plataforma ContainerCom de la OMA, sobre una posible vulneración de propiedad intelectual en la mercancía transportada,
en el contenedor MSKU 01777141, que arribaba al país el día 17 de junio de 2021, solicitó brindar su retroalimentación sobre los eventuales resultados de esta alerta. Al respecto, mediante hoja de ruta de 23 de junio de 2021, Presidencia Ejecutiva instruye ordenar una investigación. En cumplimiento a la instrucción señalada, mediante informe ANGNPGC DCOFC 1 número 005-2021 de 23 de junio de 2021, referente a la alerta contenedor MSKU 0177241, señala. El 16 de junio de 2021, a horas 11:31, a través del sistema CENCOM de la Organización Mundial de Aduanas, OMA, se recibió una alerta del contenedor MSKU 0177141 con tránsito a Bolivia, que presuntamente estaría conteniendo mercancía con ilícitos relativos con DPI, delitos de propiedad intelectual. Cabe aclarar que el horario que aparece, el mensaje enviado por OMA, muestra 17:31, de 16 de junio de 2021, hora Bruselas, que asimilada a la hora en el Estado Plurinacional de Bolivia es 11:31 AM del 16 de junio del 2021. Adjunto a dicha alerta de la OMA, se remite el Bill Lady respectivo, mismo que ampara el número de contenedor, nombre consignatario del mismo y otros datos operativos. El 16 de junio de 2021, a las 11:35 am, después de haber recibido la alerta a través de la plataforma CENCOM, se realizó la consulta al sistema Tránsitos de la Aduana Nacional, a objeto de verificar el número de manifiesto 2021-001-83593, con el cual ingresaría al país el contenedor número MSKU 0177141. Asimismo, a través de la misma plataforma, se pudo evidenciar que en la declaración anticipada de mercancías DAM se acogió a la modalidad de despacho anticipado. Debido a esto y porque se trataba de mercancía posiblemente falsificada, misma que no podría ser identificada por el control no intrusivo del escáner móvil ubicado en el recinto aduanero Laguna, se vio por conveniente efectuar acciones de prevención para asegurar el control aduanero. Razón por la cual el 16 de junio de 2021, a horas 11:43, en el marco de la alerta transmitida por la OMA, se envió un correo institucional para solicitar se efectúen las acciones necesarias para el reconocimiento físico y documental de la mercancía en cuestión. El martes 16 de junio de 2021, a horas 11:52, se remitió el correo de respuesta, indicando que la solicitud había sido registrada en el sistema SIDUNEA. El miércoles 17 de junio de 2021, a horas 10:30 aproximadamente, a través del sistema informático Tránsitos, se verificó la bitácora del manifiesto 2021-072-83-593, evidenciando que el medio de transporte con placa número 4103 TGE, que transportaba el contenedor alertado, número MCKU 0177141, habría registrado su paso por la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado el 17 de junio de 2021, a horas 10:18. Asimismo, en el sistema informático CLIC, se verificó el estado de la DUI de dicho tránsito, mismo que indica 10, 18 y 27. Determinación de canal autorizado para canal verde. Posteriormente, se consultó vía telefónica la razón por la cual la solicitud del correo electrónico del 16 de junio de 2021 no habría sido efectiva. En respuesta, dicho departamento indicó
que realizará la consulta a la Gerencia Nacional de Sistemas. Debido a la importancia del tema, el día 18 de junio de 2021 se remitió un correo electrónico a la Gerencia Nacional de Fiscalización para informar las acciones realizadas por el Departamento de Coordinación Operativa e Investigación, a objeto de cumplir con el control aduanero respectivo. 4. Conclusiones. La alerta remitida el 16 de junio de 2021, a horas 11:31 am por la OMA, mediante la plataforma CENCOM, fue procesada por el servidor público miembro del Programa Global de Contenedores, CCP Bolivia, a horas 11:35 am, inmediatamente después de su recepción. En previsión a la llegada del medio de transporte a la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado, con el contenedor alertado, se solicitó con un día de anticipación realice las acciones necesarias para efectuar el control físico documental de la mercancía. El servidor público, miembro del Programa Global de Contenedores, CCP Bolivia, en el marco de sus funciones, realizó las acciones que corresponden con el debido tiempo y cumpliendo las formalidades que corresponden. Mediante informe ANGNSGC 118-2021 de 23 de julio de 2021, dirigido al presidente ejecutivo y el área de sistemas, señala: referente a la revisión de la DWI 2021-201 C16428 sobre alerta contenedor MSKU 0177-141, lo siguiente. Luego de los antecedentes descritos, es importante detallar la información disponible en el sistema SIDUNEA. A partir de los hechos conocidos, se pudo revisar los registros asentados en la base de datos de la aduana, obteniendo la siguiente información. Sobre el manifiesto y tránsito aduanero. Luego del registro del manifiesto de carga, número 2020-072-83-593, se llevó a cabo el tránsito aduanero, de acuerdo al siguiente detalle registrado en el sistema. Entonces tengo la operación memorización del manifiesto de carga 2021-083-593, aduana partida 072, que es Arica, aduana destino 201, Interior La Paz. El número de usuario, el código de usuario y la fecha y hora de registro. El inicio del tránsito el 16 de junio de 2021 a las 13:16 y el cierre el 17 de junio a las 10:18:41. Sobre la declaración de importación. Eh, la declaración correspondiente a la DWI número 2021-201 C16428, cuyo importador es Doy Juegos con modalidad de despacho IM4, el declarante es Agencia El Buen Amigo. A partir de los datos registrados en el sistema SIDUNEA, se puede verificar que la DWI referida pasó por los siguientes estados. Registrado el 12 de junio de 2021, 10:38, Agencia Despachante El Buen Amigo. Pagado 17 de junio, 10:01, usuario genérico de Uninet. Sorteo de canal 17 de junio de 2021, 10:18, Rodolfo Saavedra. Y regularización el 18 de junio a las 11:27, Agencia Despachante El Buen Amigo. Sobre los datos del módulo de selectividad. El sistema informático SIDUNEA cuenta con un módulo de selectividad denominado MODSEL, cuyo principal objetivo es gestionar el proceso de evaluación de riesgo y asignación de canal a las declaraciones de importación presentadas en las distintas aduanas. Cabe indicar que el módulo referido es gestionado y mantenido exclusivamente por la Gerencia Nacional de Fiscalización. El MODSEL basa su operación en reglas de selectividad conformadas en base a dos elementos, en particular variables y listas. Las variables son datos particulares de una DWI
que pueden combinarse para definir un criterio de riesgo que amerite una revisión documental o física. Las listas corresponden a un conjunto de datos de distinto tipo que pueden agrupar operadores, documentos o conceptos con ciertos rasgos en común. Por ejemplo, operadores con buen comportamiento, partes de recepción de riesgo, mercancías de riesgo, etc. En el caso del ADUI número 2021-201C16428, se puede advertir que el importador Toy Juegos está registrado en dos listas distintas: LIS rojo nacional y LIS verde. La primera asociada a declaraciones que deben sortearse a canal rojo y la segunda relacionada a declaraciones que deben ir a canal verde. Entonces tengo este operador Toy Juegos, lista importadores verdes, usuario Pablo Mármol, fecha y hora el 12 de junio de 2021. La ha dado de alta. Se le ha dado también de alta en la lista de rojo nacional Toy Juegos por Rosita Flores el 16 de junio de 2021 a las 11:44. Y luego se ha dado de baja de los importadores verdes Pablo Mármol el 17 de junio de 2021 a las 14:06 baja. Como se puede advertir en fecha 12 de junio de 2021, a horas 13:49, el usuario Pablo Mármol dio de alta el operador Toy Juegos en la lista de importadores verde. Posteriormente, en fecha 16 de junio, a horas 11:44, el usuario Rosita Flores dio de alta el mismo operador en la lista LIS Rojo Nacional. Finalmente, en fecha 17, a horas 14:06, el usuario Pablo Mármol borró o dio de baja el NIT referido a la lista de importadores verdes. A partir de los datos referidos, luego de revisar el archivo del ojo bitácora del módulo de selectividad, se puede advertir que la DUI 16428 fue sorteada a canal verde, debido a que en la fecha y hora de sorteo de canal 17 de junio de 2021, a horas 10:18, el operador Toy Juegos estaba incluido en la lista de importadores verde. Finalmente, se pudo corroborar a partir de la información del sistema que iniciaron conexiones del usuario Pablo Marmo, con una en horarios cercanos a las operaciones de baja y alta del operador Toy Juegos, en la lista de importadores verde. Se verificó además que las referidas conexiones fueron realizadas desde un equipo con dirección de red de IP, registrada a nombre de PMAR. Conclusiones. La DUI 16428, correspondiente al operador Toy Juegos, se acogió a la modalidad de despacho anticipado y se procesó en fecha 17 de junio de 2021, a horas 10:18 en Tambo Quemado. Para la fecha y hora de procesamiento, el operador Toy Juegos se encontraba en dos listas distintas, asociadas al módulo de selectividad del sistema SIDUNET. En la lista rojo nacional relacionados a operadores de riesgo, cuyos despachos deben sortearse a canal rojo, y en la lista importadores verde relacionada a operadores confiables, cuyos despachos deben sortearse a canal verde. En ambos casos, los registros del operador en las listas referidas fueron ejecutados por servidores públicos de la Gerencia Nacional de Fiscalización. El detalle cronológico se puede apreciar en el acápite de desarrollo del presente informe. De acuerdo a las reglas de selectividad vigentes para la fecha de procesamiento, el sistema informático, a partir de una operación automática irregular, asignó a Canal Verde a la DUI 16428, motivo por el cual no se llevó a cabo el reconocimiento físico y documental de la mercancía interna. La gestión y mantenimiento del módulo de selectividad ModCell se incluye la elaboración de reglas de selectividad y actualización de las listas de riesgo, está a cargo exclusivamente de la Gerencia Nacional de Fiscalización. A ver, ¿qué ha pasado? Mm, Cuando se importa una mercancía, mm, no toda la mercancía es sujeta a revisión por parte de la aduana.
Entonces hay canales. Canal rojo significa de que va a haber un aforo físico y documental. Canal amarillo significa aforo documental y canal verde significa que pasa sin contar, sin necesitar con la revisión de la aduana. Sin embargo, la aduana se reserva el derecho de poder direccionar algunas operaciones, tanto a canal rojo como a canal verde, inclusive a canal amarillo. Canal rojo cuando, como en este caso, hay una alerta internacional, porque a nivel de comercio exterior no significa que trabajamos aislados, ¿no? Hay justamente convenios, hay varias situaciones y nos informan justamente qué cosa está pasando por nuestras fronteras. En este caso, se ha informado de que venía un container con documentación pirata, o sea, con mercancía pirata, dado de marcar o propiedad intelectual. Y la única forma de ver propiedad intelectual es con canal rojo. ¿Por qué? Porque hay que ver la mercancía. ¿Qué cosa está trayendo siempre? Entonces, en ese entendido, y una vez conociendo justamente el tema de que hay ese riesgo, Gerencia Nacional de Fiscalización, Rosita Flores, lo direccionó a Canal Rojo. ¿Qué tenemos listas para direccionar? Él le puso para que sea la Canal Rojo. Pero también hay el canal verde. Y el canal verde se utilizaba para operadores OEA, operadores económicos autorizados, que eran los que luego de una auditoría desarrollada por la aduana, se les daba ese rango y pasaban con canal verde, porque se confiaba en ellos. En este caso, hubo un funcionario X, bueno, una funcionaria, si no es Pablo Mármol, ¿no? Pablo Mármol, un funcionario que antes de que se coloque a canal rojo ya le había puesto a canal verde, sin ninguna autorización, que es lo que justamente estamos viendo en esta diapositiva. El 12 de junio lo pone a canal verde, sin autorización de nadie. Luego Rosita Flores le pone a canal rojo. Y luego de que pasa, porque pasa el 17 de junio, aquí tenemos cuando pasa, el 17 a las 10:18, y en la tarde ya lo da de baja, lo que esa persona le había puesto como verde. Entonces ahí estábamos justamente frente a un delito, porque ha habido justamente el tema ha habido el tema de que lo han pinchado al sistema, bueno, lo han mal utilizado al sistema. Entonces estamos frente a un delito, frente a una posible responsabilidad civil y frente a una posible responsabilidad administrativa. Lógicamente también hemos visto el tema de la debilidad del sistema, ¿no? Lo que dice la Contraloría, o sea, agarrar y ver el tema de cómo mejorar el sistema de control interno para que no nos vuelva a pasar eso. Entonces se ha sacado el control interno, porque no podía agarrar una funcionaria y poner, y imagínense qué casos más habría hecho, ¿no? Esto saltó porque la OMA nos hizo poner a Canal Rojo, pero ¿cuántas veces habrá pasado eso? Ya, entonces, vamos a hacer la matriz de planificación de este caso. Entonces tengo la trazabilidad de los hechos o del proceso, el control de alerta, el criterio, el problema, el riesgo o efecto y la focalización de la auditoría. Entonces tengo, uno, alerta del contenedor por parte de un organismo internacional. Control de alerta preventivo. Personal designado por la entidad para recepcionar de manera oportuna la denuncia. Criterio. Convenio celebrado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Problema ninguno. Riesgo o efecto ninguno. Y la focalización de la auditoría ninguno. Segundo, personal designado informa a Gerencia Nacional de Fiscalización para que se efectúe aforo físico y documental del container. Control de alerta preventivo. El funcionario da aviso antes del paso de la mercancía. Criterio, Manual de Inteligencia Aduanera, artículo 15. Problema ninguno, riesgo de efecto ninguno, focalización de auditoría. No hago nada en ese tema porque no tengo riesgo.
Tercero, o efecto. Personal sin contar con autorización efectúa la asignación de canal verde al operador como si fuera OEA. Control de alerta. No existen controles de aprobación de los datos introducidos en el sistema, ni controles detectivos ni correctivos. Criterio. Manual de Inteligencia Aduanera, artículo 17. Problema. El container no será objeto de revisión física para verificar el derecho de propiedad intelectual. Riesgo de efecto. Posible mercancía prohibida ingresada al país. Focalización. Como tengo riesgo, ya tengo que empezar a focalizar. Entonces voy a ver, verificar el uso del usuario y contraseña por parte del área de sistemas para el ingreso de la alta. Estoy viendo usuario y contraseña. ¿Quién ha introducido al sistema? Verificar mediante cámaras la presencia del personal involucrado al momento de usar el sistema. No solamente estoy viendo el equipo, sino estoy viendo las cámaras. Verificar el uso del IP de la computadora. Y verificar la asistencia del funcionario el día y hora en que se dio la autorización de Canal Verde. Estoy buscando evidencia suficiente y competente. Contraseña, cámara, IP, asistencia. Punto número 4. Personal con autorización efectúa la asignación de canal rojo a la operación alertada. Control de alerta preventivo. El funcionario registra la alerta en el sistema. Criterio. Manual de Inteligencia Aduanera, artículo 17. Problema. Ninguno. Eh, Riesgo de efecto, ninguno. Focalización de la auditoría, ninguno. Punto 5. Nacionalización de la mercancía con canal verde. Control de alerta preventivo. El sistema asigna canal conforme a criterios establecidos por la Gerencia Nacional de Fiscalización. Criterio. Manual de Procedimiento de Importación, artículo 19. Problema. Eh, la mercancía no fue objeto de aforo físico. Riesgo o efecto. Posible mercancía prohibida ingresada al país. Focalización de la auditoría. Verificar que la gerencia, si la Gerencia Nacional de Fiscalización efectuó control diferido sin mercancía sobre el proceso de importación alertados para ver el tema de tributos. Verificar los resultados del control diferido y si en el mismo se efectuaron procedimientos para verificar la alerta del DPI o solamente se efectuaron controles sobre el pago de tributos. Punto número 6. Personal, sin contar autorización, da de baja la asignación de canal verde al operador Toy Juegos. Control de alerta. No existen controles de aprobación de datos dados de baja del sistema, ni controles detectivos ni correctivos. Criterio. Manual de Inteligencia Aduanera, artículo 20. Problema. El container no será objeto de revisión física para verificar el derecho de propiedad intelectual. Riesgo de efecto. Posible mercancía prohibida ingresa al país. Focalización de la auditoría. Verificar el uso del usuario y contraseña por parte del área de sistemas para el registro de la baja. Punto número 2. Verificar mediante cámaras la presencia del personal involucrado al momento de usar el sistema. Punto número 3. Verificar el uso del IP de la computadora. Punto número 4. Verificar la asistencia del funcionario el día y hora en que se dio la autorización de canal verde. Estamos actuando en función al riesgo que hemos identificado. Estamos focalizando la auditoría, en este caso, para buscar evidencia suficiente y competente que nos permita justamente determinar la focalización, qué procedimientos tenemos que hacer. ¿Ya? Como ustedes han podido ver, en los tres casos
El tema de riesgo es el que mueve mi focalización de auditoría. Por eso la matriz de planificación es muy importante en cualquier tipo de auditoría, cualquiera, no solamente las que hemos visto, ¿no? Que he puesto como ejemplo, sino cualquier tipo de auditoría siempre tiene que tener su matriz de planificación. Hay algunos colegas en el sector público me dicen, pero no dice que tengo que tener matriz de planificación en Confe, no dice, pero es necesario. No dice que hay una matriz de auditoría de cumplimiento, no dice, pero me ayuda, es necesario. Siempre tenemos que ver el tema de riesgos y controles. ¿Ya? Preguntas, estimados colegas. ¿Qué preguntas tienen justamente sobre lo que hemos visto el día de hoy? Licenciado, buenas noches. La verdad, sí, interesante lo que acabamos de ver. La verdad me quitó varias dudas que tenía acerca de estas matrices de planificación. Em, Tal vez aprovechando un poco su experiencia, ¿no? Justamente hace un momentito me acaban de mandar un mensaje. Le comento que estoy haciendo yo un curso en, si no me equivoco, es de Latam en Perú. Y tal vez, no sé si usted me podría guiar aprovechando esa experiencia que usted mantiene. Me dicen que podría sacar tanto mi certificado acá en el Colegio de Economistas de Santa Cruz o en allá, en Perú. No sé, licenciado, y que más o menos, ¿qué me puede aconsejar si es mucho mejor que lo saque acá en Economistas de Santa Cruz? La verdad nunca escuché de ese Colegio de Economistas en Santa Cruz, solo lo había escuchado de aquí en La Paz, o es preferible sacarlo en el país vecino. Uy, uy, uy. No sé, ya es una decisión muy personal, ¿no? Es una decisión muy personal, depende del grado de confianza que usted tenga, ¿no? Eh, a veces lo malo de los títulos que se otorgan afuera del país es que tienen que validarlo ante instancias nacionales, ¿no ve? En cambio, si lo emite una institución interna, no tiene que hacer eso. Pero a veces tiene mucho más valor el tema del externo, ¿no? Aunque tenga que validarlos. Es más trabajo, pero da mayor estatus al currículum. Pero como le digo, es una decisión totalmente suya. Ya no puedo decir haga esto o haga lo otro. Eso ya es, depende de usted, Lisa. Ok, muy amable. Muchas gracias, licenciado Carlos. Ha sido un gusto estar con ustedes, estimados licenciados. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por la confianza depositada en Invierte en ti y en mi persona. Por favor, mañana les envío el material a través de Juanito. Creo que ya les envié, creo que no. Ya mañana les envío. Ya que estén muy bien, estimados colegas. Hasta una próxima. Gracias, hasta luego, muchas gracias.